Buenos días, mi nombre es Paul Phillips. Estoy contento de estar aquí, de estar de regreso en territorio familiar. Digo esto porque la semana pasada estaba en Warner Temple, la iglesia bautista en downtown, y estaba en el asiento, en el, escuchando el coro. Estaba escuchando los cánticos y siendo tocado por el Espíritu Santo. Y cuando abro los ojos, todo el mundo estaba sentado. No sé si nadie lo notó, pero tal vez dijeron, este hombre blanco está recibiendo algo. Pero todo el mundo recibió la clave menos yo. Esta mañana estamos en una serie nueva, después de una serie muy buena de libro de Esther que predicó Matt. Vamos a estar enfocados en Primera de Timoteo capítulo 4. Hay una Biblia azul enfrente de ustedes si no tienen una Biblia azul. El Pablo, el apóstol, está hablándole a Timoteo. Y son instrucciones cómo dirigir la iglesia. Pongámonos de pies para leer la palabra de Dios. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desechan las fábulas profanas y de viejas. Ejercita para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pueden tomar asiento y tomar unos minutos para reflexionar en la palabra de Dios.
Esta mañana Pablo está retando a Timoteo y yo voy a poner un reto delante de ustedes esta mañana. Hay algunas cosas que quiero que ustedes ataquen en las próximas semanas. Quiero que ustedes se memoricen el Salmo 121, que está marcador del libro que está. Nosotros no estamos poniendo nuestros ojos en este mundo, estamos poniendo nuestros ojos en algo más arriba de eso. Segundo, les quiero retar o desafiar para que ayunen. Encuentren un día para ayunar. Ayunar de una manera que sientan hambre, ya sea desayuno, almuerzo o comida, para tener hambre física para dos razones: para entrenar su cuerpo a decir no y tener disciplina espiritual. Su cuerpo va a querer tener algo y ustedes tienen que poder decir no. El ayuno es parte de un entrenamiento, un régimen de entrenamiento para poder desarrollar ese músculo espiritual de decir no. Y luego quiero que consigan una silla. Estamos hablando de disciplinas espirituales: orar, estudiar la palabra de Dios, buscar un lugar solitario y ayunar. Lugar solitario para estudiar la palabra de Dios y el ayuno. Si alguien te preguntara cómo ser un gran atleta, o un ingeniero o un músico, ¿qué le responderías? Si quieres ser un buen atleta, ve y corre una milla en 4 minutos. Bueno, si pudiera correr una milla en 4 minutos, sería un gran atleta. Pero así no es como se comienza. Tiene que comenzar caminando y comenzar entrenando. Hay un documental de una mujer que quiere correr una milla en 4 minutos, pero quiere seguir cortándole segundos a su tiempo. ¿Qué tal si te dijeran, quieres ser un gran ingeniero? Te dijeran, necesitas construir un puente, pero no comienzas a construir un puente de primero. Son muchas cosas que tienes que hacer antes de ir a construir un puente. O si quieres ser un gran músico, lo primero que no vas a hacer, no vas a ir a tocar una gran sonata de Beethoven. Son muchas cosas que tienes que hacer para poder tocar esta sonata. Vamos a escuchar esta sonata de Beethoven antes de poder seguir adelante.
Tal vez no la has escuchado en mucho tiempo. ¿No quisiera escucharla todo completa? Yo sí, pero tengo que predicar ese sermón. ¿Diría usted esto no es tan dificultoso? Tal vez con un poquito de práctica pudiera tocar estas cuerdas, pero es desde la mitad de la canción. Ok, so no nos vamos a sentar de primera y tocar esta sonata. Alguien dice, quiero aprender a tocar el piano, esto no es lo primero que va a aprender a tocar. Si usted quiere entender, si alguien le pregunta cómo puedo crecer en mi fe, usted no le va a decir, pues actúe como Cristo. Este es buen consejo en un lado, pero esto no es algo que va a poder hacer de un ras. No. Hay muchas cosas que tiene que hacer para disciplinarse, para actuar como Jesús. Tiene que entrenarse. Entonces, en las próximas 5 semanas queremos hablar de cómo entrenarnos para ser como Jesús. Dallas Willard afirma, el fracaso humano general es querer lo que es correcto, importante, pero al mismo tiempo no comprometerse con el tipo de vida que producirá lo que queremos. Sabemos lo que necesitamos hacer, pero no podemos lograr hacerlo porque no queremos el sacrificio. Cuando leemos los evangelios, escuchamos las palabras de Jesús, pero es fácil para nosotros pasar por alto la forma de vida general de Jesús. El estilo de vida de Jesús es la práctica de las disciplinas espirituales. Descripción de Don Whitney de la práctica de las disciplinas espirituales dice, la disciplina espiritual es el proceso por el cual te pones en el camino de la seducción. Son las carreteras construidas por Dios hacia el océano de Él mismo. Laura, cuando queremos llegar a un lugar, nos ponemos en el lugar en el camino de la seducción. La disciplina espiritual es el proceso por el cual te pones en el camino de la seducción. Son las carreteras construidas por Dios hacia el océano de Él mismo. La oración, el ayuno, la lectura de la Biblia. Estos son carreteras. Estas carreteras no son el destino. Y puede decir usted, tienes razón, Paul, tengo que ir por este camino, pero este no es el destino. Son algunas de las carreteras que utilizamos para ponernos en el camino de la seducción. Estas carreteras nos llevan al océano, al destino. Creciendo, viví varios años en Oklahoma. Cuando vives en Oklahoma, quieres ver el océano. Y todos los veranos
guiábamos hasta el océano, hasta la playa. Y todos los veranos conducíamos durante 2 largas horas en nuestra camioneta a una isla que se llama como Ocean Isle Beach. Y siempre que sabíamos que estábamos cerca porque empezábamos a ver letreros de neón que anunciaban camisetas baratas y protector solar. Ves la pescadería, las heladerías y el campo de Pirate Putt Putt. Pero no nos deteníamos ahí. Seguíamos conduciendo. ¿Por qué? Porque ese no era el destino. Sigues conduciendo porque cuando llegas al puente te sientes abrumado con la vista panorámica del océano. Estas otras cosas son distracciones que no duran. Bajas todas las ventanas y respiras el aire fresco cuando llegas al océano. La carretera te ha llevado a algo más real y hermoso. Y Pablo está aquí diciéndole a Timoteo que no se desvíe de la carretera y siga hasta el océano. Que siga las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales son solo la carretera, no son el destino del océano. El objetivo no es ser disciplinado, el objetivo es encontrar a Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, algunos se alejarán del océano y en su lugar pasarán sus vidas buscando camisetas baratas, como quien dice. Y sugeriría que su partida comenzó cuando dejaron de subir a las carreteras, dejaron de ponerse en el camino de la seducción piadosa. Y en cambio siguieron los letreros de neón baratos del mundo, captando su atención. Escuché la reflexión de un pastor y líder ministerial que terminó en prisión. Él dejó de buscar la oración. Y él dice, cuando nos hicimos populares ya no había tiempo para la oración. Y el espectáculo tenía que continuar. Estábamos tan atrapados en la obra de Dios que nos olvidamos de Dios mismo. Tan fácil es dejarse llevar por la popularidad. Todo el mundo te quiere, los coches te están esperando, vas a la cabeza de la fila. Y cuando me entré en las redes sociales, me hizo buscar menos de Dios. Todas estas carreteras te llevan lejos de Dios. Son atracciones. Y no fueron solo los medios de comunicación, sino que nos salimos de la carretera. Ya no había tiempo para la oración. Y perdieron la vista de Dios. Entonces fueron capturados por las mismas camisetas baratas con las que el resto del mundo estaba luchando. Entonces no podemos darnos el lujo de salir de las carreteras, de la oración, del ayuno, de la lectura de la Biblia, porque esos son los medios que Dios ha diseñado por los cuales nos dirigimos a Él. Entonces Pablo exhorta a Timoteo a entrenarse
para la piedad. Tenemos que llegar al gimnasio. Es donde sacamos nuestra palabra. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, tienes que ir al gimnasio. Pablo está preocupado de que tal vez Timoteo pueda desviarse. Fíjate en lo que hay a cada lado de la exhortación de Pablo a Timoteo, de que entrenarse para la piedad. Vosotros habéis seguido, dice Pablo, Timoteo ya ha experimentado algo de entrenamiento. Y Timoteo tuvo el gran beneficio de crecer en un hogar con una madre y abuela fiel. Entonces, las madres y los padres, abuelos, tienen gran impacto en la vida de los pequeños. Y me pregunto, ¿en qué carretera estarán ellos? Porque los niños pequeños, ellos están siguiendo muy probable la carretera de los abuelos y las abuelas, de los padres. Como igual Timoteo. Versos 15 y 16. Pablo le dice a Timoteo, practica estas cosas. Progresa, persiste. Practica, haz progreso y persiste. Este puede ser el gran título de otro sermón. Timoteo, tienes que practicar, tienes que hacer progreso. ¿Conoces esta frase frecuentemente relacionada con el ejercicio? Tienes que hacer progreso en hacer estas cosas. Esto es desafiante, esto es retante. Tienes que memorizar las palabras de Dios. Entonces, para hacer esto, es bueno hacerlo con otra persona. Si lo haces con otra persona, es más fácil llegar a memorizar la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, puedes hacer cosas en el cuerpo, pero no es lo mismo hacer cosas espirituales que van a ser perdurables. Y esas cosas espirituales van a tener cosas que van a perdurar en esta vida y en la venidera. Entonces, cuando vemos a Mateo 5, miramos el sermón del monte, porque aquí Jesús nos da un ejemplo. Podemos vivir del sermón en el monte. Los cristianos y los no cristianos a menudo se refieren a estos versículos como una especie de manual de cómo deben actuar las personas. Resuelve los asuntos rápidamente y protéjase de la ira. No cometer adulterio, ni siquiera en la mente. Pon la otra mejilla y ama a tus enemigos. Da generosamente y acumula tesoros para ti mismo en el cielo. No te preocupes por tu vida, sino busca primero el reino y la justicia de Dios. Esto es lo que encontramos en el Sermón del Monte en Mateo 5.
al 7. El problema es que estas cosas suenan muy bien, pero en la práctica parecen imposibles. Y con frecuencia fallamos, nos castigamos, levantamos las manos en el aire y nos damos por vencidos. Decimos, creo que el Espíritu Santo no está funcionando, no estoy suficientemente entrenado. Pero hay un gran paso entre el primer paso y el segundo paso. El primer paso para nosotros es capítulo en Mateo 3:16, que es con el descenso del Espíritu Santo. El punto de partida para actuar como Jesús está en Mateo 3:16. Es el descenso del Espíritu Santo. Es ser impartido con el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas, lo cual sucede cuando verdaderamente entregamos nuestras vidas a Jesús. Y necesitamos la humildad que viene con el Espíritu Santo. Lo segundo es, después de que Jesucristo fue bautizado con el Espíritu Santo, ¿qué pasó? Él oró, ayunó. Antes de lanzar su ministerio, él practicó. Antes de que él saliera a predicar y fuera inundado con la popularidad, él practicó estar en disciplina. Entonces Jesús nos da el ejemplo aquí. Entonces Pablo le dice a Timoteo, quédate aquí en esta carretera. Es difícil decir no. Es difícil decirle sí a Jesús a veces. Practicar las disciplinas espirituales. Es difícil, necesitas practicar. Entonces, 3 cosas que necesitamos hacer. Necesitamos memorizar el Salmo 121. Salmo corto. Es un salmo que cantamos mientras estamos en la jornada para encontrarnos con Dios. Memorice el salmo, encuentre a alguien que le ayude. Segundo, ayune. Sea una comida o el día. Y por último, busque una silla. Busque una silla para leer, para sentarse a contemplar, a meditar y leer la Biblia. Y tal vez va a encontrar frustración y va a decir, no puedo encontrar el tiempo. Busque tiempo. Las cosas que son importantes para usted, usted va a encontrar tiempo para ellas. Busque una silla cómoda y solo 15, 20, 30 minutos abra la Biblia, lea un
pasaje pequeño, ore, escriba algo que le resalte de la lectura. Un ejecutivo de negocios y nuevo seguidor de Jesús vino al pastor y se quejó. Simplemente no puedo encontrar tiempo todos los días para leer la Biblia. Entonces se le dio el desafío de encontrar una silla, tal vez mirar por una ventana y comenzar por dedicar unos minutos cada día. Meses más tarde, el mismo ejecutivo invitó al pastor a cenar y le mostró su silla. Me levanto 30 minutos antes y me siento. Leo. Escribo algunas cosas y rezo. El pastor le preguntó, ¿cómo te va eso? Y la esposa intervino y le dice, él es un hombre diferente. Aproximadamente un año después vino el pastor y le dijo que iba a renunciar a su trabajo y ayudarlo con la iglesia. Pastor, ¿de dónde sacaste esto? El ejecutivo dice, pasan unos años y decide mudarse para ayudar a plantar otra iglesia. Pasaron varios años cuando el pastor recibió una llamada telefónica de que el hombre había recibido un diagnóstico de cáncer que se propagaba rápidamente. Dijo que la parte más difícil fue tener que estar en el hospital y no tener su silla. El pastor fue invitado a hacer su funeral. Y hablando con su esposa después, había algo acerca de esa silla. Toda su vida cambió en esa silla y vamos a pasar esa silla a nuestros hijos y nietos, esperando que sus vidas también cambien. Es difícil. Hay que decirle a nuestros cuerpos que no y enseñar a nuestros cuerpos a ser disciplinados. Lea su Biblia y ponga algunas notas. Estoy completamente convencido de que algunas personas aquí van a ser transformados. Pero no van a saber cuál va a ser esa transformación hasta que se sienten en esa silla. El cambio va a venir cuando se sienten en la silla. Las 5 próximas semanas las queremos usar para disciplinarnos y llegar a un lugar nuevo. Los próximos 6, 12 meses vamos a ver muchos cambios aquí. Estoy exhortando que se sienten en la silla. Mi meta no es este edificio, ni este lugar, ni este lugar.
Mi meta es el océano, llegar a Dios. El leer estas palabras de exhortación de Pablo a Timoteo nos deben de inspirar y decir qué es lo que Dios quiere que yo oiga. Pongámonos de pie para leer para nuestra última canción.